Juan 4:23 nos habla de la historia de Jesucristo cuando tiene un encuentro con la mujer samaritana. En varias ocasiones hemos hablado de este tema y usted sabe que este encuentro no fue coincidencial. Aunque la Biblia dice que Jesucristo pasaba por Samaria y estuvo cansado y se detuvo en el camino, cansado del camino, pero todo era parte de un plan de Dios. Jesucristo vino a hacer la voluntad perfecta del Padre. Y después de un momento de diálogo, ella le pregunta, ¿dónde debemos de adorar? ¿Dónde debemos de adorar? Y Jesús le responde, dice, ustedes, los samaritanos, no saben adorar. La adoración viene de los judíos. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos o lo que conocemos. Si hay un pueblo que ha sido llamado a adorar la gloria de Dios, es aquellos que conocen a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? Usted ve, el Señor nos ha llamado y nos ha constituido como su templo, nos ha constituido también como su altar. Una persona que ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador, ha escapado de las garras y de las mentiras de Satanás. ¿Cuántos lo saben? Esto no quiere decir que estamos fuera del acecho de las tinieblas, pero sí estamos fuera del alcance de las tinieblas, porque ahora Jesucristo nos guarda con su poder. El diablo va a tratar de jugar con nuestras mentes para desviarnos del propósito y del plan de Dios, del propósito de nuestro llamado. Pero le digo una cosa, mientras veía esta subasta, un corazón que sabe adorar a Dios nunca va a ser objeto de un ataque frontal del diablo. Porque un corazón que está saturado de la presencia de Dios, en vez de tener al diablo persiguiéndole, usted le está haciendo la guerra al diablo. Usted está yendo en pos usted está, como dice la palabra de Dios, las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia del Señor. Amén. Juan 4:23 en adelante. Leímos este versículo el día viernes, también uno de nuestros adoradores lo leyó. Dice la palabra de Dios. Vamos a leerlos a todos. ¿Qué le parece? Juan 4:23. Vamos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, tu presencia nos garantiza nuestra victoria, Dios, porque tú has prometido estar con nosotros y en nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Háblanos en este momento, Señor, acerca de nuestro deber, de nuestro llamado, para que podamos cumplirlo a cabalidad, Señor, en el nombre de Jesús. Derriba todo argumento, las tinieblas de nuestras mentes, de nuestros corazones, y prevalezca tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. La adoración es el estilo de vida al cual hemos sido llamados, el estilo de vida de cada creyente, de cada persona que ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. La condición del hombre natural, la condición en la cual estábamos nosotros antes de conocer a Cristo, es una condición que nos arrastraba lejos de Dios. La Biblia dice, la luz se manifestó al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre sin Cristo es enemigo de Dios y anda huyendo de la presencia de Dios. Pero lo contrario también es verdad. El hombre con Cristo es atraído a la presencia de Dios y corre constantemente hacia la presencia de Dios. Hay que mantener un estilo de vida que mantenga el altar de Dios con el fuego ardiendo. Hay que mantener un estilo de vida que mantenga el altar de Dios en nuestro corazón. Nuestro corazón se ha convertido en la habitación de Dios,
en el altar de Dios, y ese altar tiene que permanecer con el fuego de Dios ardiendo. En el capítulo 18 de Primera de Reyes, la Biblia nos habla de una situación bien oscura en la que estaba pasando el pueblo de Israel. Tal era la situación de rebeldía del pueblo de Israel que Dios había cerrado los cielos. Había sequía por 3 años y medio. Había cerrado los cielos, y para Dios tomar esta medida drástica era porque el pueblo se había volcado totalmente a la idolatría. Tal era así que el profeta Elías viene y hace una confrontación al pueblo y dice: solo yo he quedado de los profetas de Jehová. La esposa del rey Acab mandaba a matar a los profetas de Dios. Y él viene y le hace una confrontación al pueblo. Dice: reúnanse todos, vamos hoy a invocar el nombre de Dios. Los profetas de Baal van a invocar a su Dios, yo voy a invocar a Jehová, y el Dios que responda por fuego, ese sea el Dios. Y el pueblo estuvo de acuerdo, se reunieron, y usted sabe la historia. Hubo una confrontación entre Elías y los profetas de Baal. Los profetas de Baal fueron primero, ellos prepararon su sacrificio, empezaron a invocar a sus dioses, se cortaban, la sangre corría, y desde el día hasta la tarde empezaron a clamar dando voces, y no había quien respondiese, dice la palabra de Dios. Y luego hay una frase interesante, cuando le tocó a Elías en el versículo 30 del 1 Reyes 18. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. El altar de Jehová que estaba arruinado. Cuando falta fuego en un altar, se arruina. Cuando falta fuego en un altar, me habla a mí de que hay falta de cuidado. Me habla de abandono. Alguien dejó que la llama que había en ese altar se consumiera. Y lo que un tiempo era un fuego ardiente, ahora se ha tornado en cenizas. Y nada más que cenizas. Cuando falta el fuego, cuando falta la atención a un altar, el altar se arruina. Y escúcheme, mi hermano, no toma mucho tiempo. Aunque acabo de decir que no somos una coteja para Satanás, porque Cristo está con nosotros, pero Él anda acechando como león rugiente, dice la palabra de Dios. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él está al acecho de nuestras vidas. Él no puede resistir la presencia de Dios en nosotros, pero cuando el altar de Dios se descuida en nuestros corazones, cuando el fuego empieza a menguar, entonces sus acechanzas se vuelven más reales en nuestra vida. Y no toma mucho tiempo descuidarnos. Cuando nos venimos a dar cuenta, el altar está arruinado. El altar está arruinado y lo que quedan son cenizas. Donde hay cenizas hay evidencia de que hubo fuego, pero el fuego del pasado no sirve para hoy. Usted necesita fuego de Dios hoy. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Cuántos necesitan fuego de Dios? Ok. Gloria sea a Dios. El mundo en el que vivimos arrastra hacia el príncipe de este mundo a todos sus habitantes, ofreciéndoles toda clase, usted vio, ofreciéndoles placeres, ofreciéndoles riqueza, ofreciéndoles vicio, ofreciéndoles fama, ofreciéndoles poder, pero todas estas cosas encadenan al ser humano. Tenemos que mantener el altar de Dios arreglado y tenemos que mantener el fuego del altar de Dios encendido. El altar de Dios sobre todas las cosas es el lugar de adoración. Y voy a tratar hoy de hacer esta ilustración, esta aplicación de que la adoración es lo que va a mantener el altar de Dios en nuestros corazones con el fuego ardiendo. Cuando hay adoración, se manifiesta la gloria de Dios. ¿Cuántos lo saben? Cuando hay adoración se manifiesta la gloria de Dios, y cuando hay gloria de Dios se manifiesta la revelación de Dios. La gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas para
Dios revelarse a nuestros corazones, para darnos a conocer, aunque nosotros sabemos aquí de mente, pero en forma de revelación, para que ese conocimiento pueda hacerse carne en nuestros corazones. Y cuando hay gloria y cuando hay revelación, hay santidad. Constantemente yo digo aquí, a mí me gusta esa palabra. Yo no puedo salir de esa palabra. Y la Biblia dice que sin santidad, ¿qué? Donde hay adoración, hay gloria, hay revelación, hay santidad, hay presencia de Dios. Donde hay presencia de Dios hay adoración, donde hay adoración hay presencia de Dios. Nuestra adoración es la evidencia de dónde está o de en qué estado está nuestro corazón. Nuestra adoración, nuestra forma de adorar es una evidencia de en qué estado está nuestro corazón. El altar de Dios tiene que mantenerse con fuego ardiendo para que haya gloria, para que haya revelación, para que haya santidad en nuestras vidas, para que haya presencia de Dios. Y esto se logra a través de la adoración. Hay altares en este mundo, altares en los que sacrificamos algo de nosotros. A propósito, en el altar hay sacrificio. ¿Cuántos saben que todo altar tenía que haber sacrificio? En el altar hay sacrificio. Este mundo nos ofrece altares como el altar del materialismo. Lo vimos hoy. Y en el altar del materialismo sacrificamos, ¿sabe qué? Sacrificamos la salud, sacrificamos la familia, sacrificamos nuestra relación marital. También está el altar de la fama o del poder. Y por lo general en ese altar se sacrifica la moral. Para subir más arriba, un peldaño más arriba, tenemos que hacer cosas inmorales. Y no nos importa hacer lo que hagamos con tal de adquirir más poder y más fama. Esa es la naturaleza humana. También hay el altar del ego, en el cual sacrificamos los planes de Dios. Cuando nuestra agenda va primero. Jesús nos dio el ejemplo en Getsemaní. Él no estaba buscando satisfacción para sí, pero en su naturaleza humana, Él no quería perecer. No quería pasar por la horrenda muerte de cruz. Pero Él puso su ego a un lado, sus deseos, su decisión. Y hace la oración: Señor, si es posible, pasa a mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Cuando nosotros dejamos nuestro ego a un lado, el plan de Dios se puede cumplir en nuestras vidas. Y yo creo que van a haber sorpresas en el cielo. Porque yo creo, ¿ok? Yo creo que hay muchas personas que no están cumpliendo con el plan de Dios en sus vidas. Amén. Dígale al que está a su lado, no lo está diciendo por ti. Aleluya. Yo puse aquí a veces pensando en el mensaje, puse aquí algo más y aquí puse otra cosa, es el altar de la tecnología. Sacrificamos el tiempo que debemos pasar con Dios. Ay. No sé qué quiera decir eso, pero está ahí en las notas. El corazón del hombre es inclinado al mal. En el culto de esperanza hicimos mención de esto. Usted no tiene que hacer nada para que el altar de Dios se arruine en su vida. No tiene que hacer nada. Simplemente no haga nada y el altar de Dios se va a arruinar en su vida. Tenemos que ser proactivos para mantener el fuego de Dios ardiendo en nuestros corazones. Amén. Fíjese cuál es la naturaleza humana. En el 2 de Reyes capítulo 12 nos habla la palabra de Dios del reinado de Joás. Reinó 40 años en Jerusalén. Escuche esto.
Dice el nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Un rey conforme al corazón de Jehová. Dice que hizo todo lo recto conforme a Dios. Y mire cuál es la naturaleza del pueblo de Dios, la naturaleza humana. Dice con todo eso, el versículo 3, los lugares altos no se quitaron porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Aquí vemos la inclinación de el hombre de querer adorar. Pero vemos la distorsión de la verdad cuando después de un reinado de 40 años, de un rey que hace las cosas conforme al corazón de Dios, el pueblo todavía seguía subiendo a ofrecer holocaustos en los lugares altos, en altares paganos. Dios quiere desviar nuestra atención de la verdadera adoración que mantiene el fuego de Dios ardiendo en nuestros corazones. Dios quiere desviarla. Y usted y yo, si es que nos cruzamos de brazos y si es que no hacemos una decisión de ser los adoradores en espíritu y en verdad que Dios anda buscando, y dicho sea de paso, lo que Dios busca, el diablo detesta. ¿Cuántos lo saben? Si Dios busca adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad, el diablo detesta a los adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Si la presencia de Dios se hace manifiesto en un hogar en el cual se le está adorando en espíritu y en verdad, el diablo brilla por su ausencia en esa casa. ¿Usted quiere ver al diablo huir? ¿Quiere ver al diablo salir corriendo? Adore a Dios. Llénese de la presencia de Dios. Sacrifique en el altar de Dios, sacrifique tiempo. Sacrifique el tiempo que Dios requiere para que nosotros le demos la honra que Él se merece. Hay una historia corta que nos sirve de ilustración. El rey Jeroboam en el capítulo 12, versículo 26 de Primera de Reyes. Dios le dio a Jeroboam 10 tribus de Israel, la mayor parte del reinado de Israel. El reinado del norte se lo dio a Jeroboam y 2 pueblos se los dio a Roboam, el hijo de Salomón. Hijo de Salomón no hizo las cosas bien, por eso fue que Dios le quitó el reinado de la descendencia de David y se lo dio a Jeroboam. Pero fíjese lo que dice el versículo 26, dice que Jeroboam dijo en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. O sea, las 10 tribus que Dios me dio, Dios le dio por profecía para que Él las gobernara. Pero su corazón no estaba bien con Dios. En su corazón Él dijo: ahora estas 10 tribus se van a volver a la casa de David. ¿Por qué? ¿Por qué se podría inclinar este pueblo y volverse a la casa de David o al reinado de Roboam? Esto es lo que él pensó: si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén. ¿Qué nos dice esto? Que nuestro altar o el objeto de nuestra adoración determina obviamente dónde está nuestro corazón. Pero también, escuche esto, nuestro altar o el objeto de nuestra adoración determina nuestra dirección y por ende nuestro destino final. Si su altar y el objeto de su adoración es Dios, usted va a ir en dirección de Dios y su destino final va a ser la vida eterna. Y lo que hizo este rey Jeroboam, fíjese lo que hizo. Siendo rey de Israel, llamado por Dios, el versículo 28 dice: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bástate, habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Si lo traemos esto a la vida moderna, hay el sistema de este mundo. Siempre va a ofrecerle algo para que usted quite la mirada de Dios. El rey de Israel, del reino del norte, viene y pone delante al pueblo de Israel 2 becerros de oro. Dice: estos son los dioses que te sacaron de Egipto.
Como le dije hace un rato, la corriente de este mundo puede arrastrar o arrastra a las personas lejos del corazón de Dios. No todas las cosas que pasan a través del gobierno, no todas las cosas que el gobierno aprueba son saludables para su vida espiritual. ¿Sabía usted eso? Y hay personas que escuchan tal o cual cosa y se cruzan de brazos y dicen, bueno, es el gobierno. Recuérdese que usted, más que haber sido llamado como un ciudadano, como un habitante de los Estados Unidos, usted ha sido llamado al reino de Dios. Y a ese reino tenemos que representar. Luego, después del versículo 33, Jeroboam dice que sacrificó pues sobre el altar que había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que había inventado en su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Todo esto nos habla de la adoración a la que se inclinaba el corazón de este rey y la adoración a la que él arrastró al pueblo en su reinado. Nuestro altar determina la dirección de nuestra vida y tenemos que abrir nuestros ojos y no dejarnos arrastrar por el sistema. Y vuelvo a decir, hoy en día, la semana pasada dijimos, ¿verdad? ¿Cuántos estaban aquí la semana pasada? Habían 4, creo 5, amén. ¿Cuántas horas a la semana nos quedaban después de trabajar, dormir, comer, hacer compras, de todo eso? ¿Cuántas horas quedaban? 20, aleluya, tomaron nota, 20 horas. ¿Y cuál fue la pregunta la semana pasada? De las 20 horas que le quedan a la semana, después de trabajar, dormir, comer, descansar, hacer compras, lavar los platos y todo lo demás, de las 20 horas, ¿cuántas horas le está usted ofreciendo al servicio de Dios? ¿Ah? Gracias a Dios, el día 13 de mayo va a tener oportunidad de salir a ofrecer un par de horas. Amén. Aleluya, se acabaron los amén. El 30 de mayo es el primer día de evangelismo, no se olvide. ¿Qué dije yo? Oh, el 13, gracias María. Amén. Dios busca adoradores y el diablo aborrece a esos adoradores. Amén. Ahora escuche, hemos hablado de los altares que representan el lugar de nuestra adoración y hemos hablado de altares que el mundo nos ofrece o que el sistema nos ofrece. Hemos hablado de altares que los gobiernos pueden levantar para extraviarnos de los caminos del Señor. Pero solo en el altar de Jehová hay restauración, hay vida, hay perdón, hay fortaleza, hay poder, hay victoria. ¿Cuántos lo saben? ¿Cómo está el altar de Dios en su vida y en su corazón? ¿Cómo está? La mayor evidencia de saber cómo está el altar de Dios en su vida y en su corazón es su vida de adoración. Su vida de adoración, su vida de servicio a Dios. No busque un termómetro aparte de este, no busque algo que determine más que simplemente, hágase la pregunta usted hoy, ¿soy yo ese adorador que el Señor está buscando? Ese adorador que adora a Dios en espíritu y en verdad. ¿Soy yo ese adorador? Esos son los adoradores que Dios está buscando. Y dijimos en cierta ocasión, si Dios está buscando esos adoradores, es porque son escasos, no porque a Dios se les haya perdido. ¿Cuántos adoradores hay aquí? Aleluya. Voy a darle una oportunidad más, que saque un fuerte amén. ¿Cuántos adoradores en espíritu y en verdad hay aquí? Gloria a Dios. Aleluya. El tabernáculo, ¿cuántos han estudiado el tabernáculo? Aquí estudiamos de una serie de verano, creo que fue María, ¿verdad? Estudiamos el tabernáculo y sus componentes. El tabernáculo también se le conocía como el camino. El tabernáculo era el lugar de la habitación de Dios. Dios había dado el diseño específico a Moisés para que estableciera este lugar de habitación en medio del desierto
este lugar de la presencia de Dios, de la habitación de Dios, iba a acompañar al pueblo de Israel a través del desierto. Y en el tabernáculo teníamos varios artículos y varias secciones. Para resumirle, estaba el atrio o la entrada o las puertas. Primero teníamos el altar de bronce en donde se hacían sacrificios. Ahí se presentaban los holocaustos. Luego después teníamos la fuente de bronce, que era una fuente de agua en donde el sacerdote se lavaba antes de entrar al lugar santo. En el lugar santo habían tres muebles. El uno era la mesa con los panes de la proposición. El otro era el candelabro, el candelero de oro que tenía que permanecer con la luz constantemente prendida. Amén. ¿Y cuál era el otro mueble? El altar del incienso. Esto era en el lugar santo. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Se recuerdan de todo eso? Amén. Los sacerdotes ministraban en el atrio, en el altar de bronce, y también los sacerdotes que estaban de turno, no todos, podrían ministrar en el lugar santo, poniendo incienso en el altar del incienso. Y solamente una vez al año se podía entrar a la presencia de Dios. Era santa y sublime. Y solamente una sola vez al año se entraba en el lugar santísimo en donde estaba el arca. A ese diseño del tabernáculo, si usted lo viera en una forma, ahí lo puede ver, se le conoce como el camino, porque usted entraba por la puerta, entraba por los atrios, había un sacrificio, luego había un ejercicio sacerdotal del incensario y luego había la presencia de Dios. Entonces, para el día de hoy, yo he querido hacer una aplicación que hay 3 altares que usted y yo tenemos que tener en cuenta para mantener el fuego de Dios ardiendo en nuestras vidas. Hay 3 altares que nos habla el tabernáculo. El altar del sacrificio, tuvo que haber un sacrificio perfecto, una ofrenda sin defecto. Es el lugar de perdón y es el lugar de aceptación. Sin el sacrificio de Cristo no hay perdón. Sin el sacrificio de Cristo no hay aceptación. El segundo altar es el altar del sacerdocio, el altar del incienso. Es el altar de rendimiento, es el altar de ofrenda, es el lugar en el cual no podemos permanecer de pie. No podemos permanecer, es el lugar santo. Hay personas que dicen, en el lugar santísimo es que el sacerdote tenía que ofrecer una vez al año y ese era el lugar santo y sublime. El lugar santo era también tenido en gran estima y los sacerdotes tenían que seguir una serie rigurosa de ritos al pie de la letra para que la gloria de Dios se pudiera manifestar día tras día. ¿Cuántos años anduvieron el pueblo de Israel en el desierto? Y por 40 años la gloria de Dios les sostuvo, porque la Biblia dice que por 40 años Dios les dio de comer. Dios les vistió, les daba ropa nueva porque la ropa crecía con ellos y los zapatos crecían con ellos. Dios los sustentó por 40 años y era porque el diseño del tabernáculo siguió un plan divino y los sacerdotes ministraban de acuerdo a ese plan divino. Y luego tenemos el altar, yo le llamo que es el arca, pero es el altar de la santidad. Es el lugar de la presencia, de la gloria y de la santidad de Dios, donde se entraba una sola vez al año. Quisiera que consideremos de esto. El altar del sacrificio es el altar donde reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, donde reconocemos el sacrificio más grande ofrecido por los siglos. En ese altar hay contristamiento, porque reconocemos nuestra condición. Si no reconocemos nuestra condición, jamás vamos a reconocer a nuestro Salvador. Hasta que no aprendamos a reconocer nosotros nuestra triste condición,
no vamos a poder nosotros terminar adorando a Dios en espíritu y en verdad. Hasta que no reconozcamos el precio que se pagó por nuestra salvación. En el altar del sacrificio hay contristamiento y en el altar del sacrificio hay acción de gracias. ¿Sabe por qué? ¿Quién tenía que morir en la cruz del Calvario? ¿Ah? Nosotros teníamos que morir en la cruz del Calvario. Y fíjese, la Biblia dice que Dios estableció una serie de sacrificios mediante los cuales el hombre podía acercarse a Dios. Estos sacrificios fueron establecidos por Dios, pero la Biblia dice que estos sacrificios no pudieron perfeccionar al hombre. No hubo sacrificio perfecto de este lado de la creación. Y por eso tuvo que venir el Hijo de Dios. Juan 1:29, Juan el Bautista, al día siguiente Juan dice, vio a Jesús que se acercaba a él y él dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único sacrificio acepto delante de Dios era el sacrificio que él mismo ofreció. Y lo hizo así, como dijimos hace un momento, para que no haya otro que pueda ofrecer un precio mayor que el que él pagó por nuestras vidas. En ese altar del sacrificio tiene que haber contristamiento de nuestra condición y también tiene que haber acción de gracias. La Biblia nos manda que nosotros tenemos que abundar con acción de gracias, porque recibimos un bien inmerecido en lugar de la sentencia bien merecida que teníamos. Acuérdense que estamos hablando de cómo mantener el fuego ardiendo en el altar de Dios en nuestro corazón. Y estamos hablando acerca de la adoración. Jesús es el sacrificio perfecto ofrecido por Dios. Colosenses 15:3 nos recuerda, dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Si es que no reconocemos que sin Cristo, dicho en términos comunes y corrientes, estamos perdidos. Si es que no hubiera habido ese sacrificio enviado por el mismo Dios, estamos perdidos. No hubiéramos tenido la menor oportunidad de salvación. Entonces, eso tiene que generar en nuestros corazones acción de gracias. Acción de gracias. Cada día que usted se despierta, no importa su condición física, no importa su condición emocional, no importa su condición financiera, cada día que usted se despierta, usted va a vivir un día más de vida, que va a ser un día más cercano a la presencia de Dios. No somos un pueblo, no somos gente que no tiene esperanza, somos gente que vivimos anhelando. La Biblia dice, vivimos anhelando el día de nuestra redención. Las pruebas de este mundo son pasajeras, pero la Biblia dice que no son nada comparadas con la gloria venidera. Si usted no se levanta mañana tras mañana con un corazón hinchado de agradecimiento, diciéndole gracias Dios, no necesariamente por lo que tiene, porque si usted le va a dar gracias a Dios por las cosas materiales que tiene, puede ser que su mente le juegue un truco y usted quede corto de darle la gloria que Él se merece. Pero nos levantamos y damos gracias a Dios por lo que Él hizo hace 2000 años a favor nuestro, que nos ha comprado la vida eterna. Amén. Luego después está el altar del sacerdocio. El altar del sacerdocio, el altar del incienso. Nos habla de comunión con Dios. Nos habla de comunión con Dios. Salmo 65:4 dice, bienaventurado al que tú escogieres y atrajeres a ti. El día viernes comenzamos el culto meditando en eso. Dios nos escogió. Dios le escogió a usted. Dígale al que está a su lado, tú eres especial, ¿sabes? Dígale, tú eres especial. Escogido entre miles. Fíjese, se me viene a la mente esto. Usted puede escoger de un grupo de personas, o si usted tuviera varias
algunos que tienen colecciones, ¿cuántos coleccionan bolígrafos aquí o relojes? ¿Cuántos tienen colecciones aquí? ¿Cuántos coleccionan estampillas? Amén, ahí hay un coleccionista de bolígrafos. Tiene todos los míos, creo. Usted puede escoger de su colección, usted puede escoger algo y separarlo. Pero es diferente cuando usted escoge algo y dice, este es para mi uso personal. ¿Verdad que sí? Es diferente cuando usted dice, este no solamente es mi favorito, es el que más bonito se ve, es mi preferido, lo voy a escoger, pero es diferente cuando usted lo escoge y usted lo toma para su uso personal. Y la Biblia dice, bienaventurado al que tú escogieres y atrajeres a ti. Para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Dios nos ha escogido para que habitemos en su presencia. El altar del sacerdocio es el altar en donde nosotros, en agradecimiento a lo que hemos recibido de Dios, en agradecimiento a ese sacrificio, en agradecimiento a nuestro llamado, al precio que se pagó por nosotros, y al reconocer que somos especiales para Dios y que Dios en su plan divino no solamente nos separó de este mundo, sino que nos consagró para su servicio. En reconocimiento a eso empezamos a fungir o a funcionar como sacerdotes. Respondemos a nuestro llamado. En el lugar santo no todos podían entrar. Entraban los sacerdotes que estaban de turno y que tenían que ofrecer el pan de la proposición, ese es otro mensaje, pero que tenían que mantener el fuego del candelabro ardiendo y tenían que mantener ofreciendo incienso. En el altar siempre tenía que haber fuego ardiendo, siempre tenían que haber carbones encendidos. Si usted no tiene, el día viernes dijimos, mire que nadie puede adorar a algo o a alguien a quien no conoce. Nadie puede adorar a alguien con quien no tiene una relación. Nadie puede adorar a alguien a quien no le tiene confianza. Nadie puede adorar a alguien a quien no admira. Pero el que reconoce que hubo un altar de un sacrificio, el cual estaba designado para mí por causa de mi pecado, pero que Dios escogió enviar a su Hijo Jesucristo, y en ese altar en forma de cruz lo clavó a Él en lugar de mí. No puede dejar que el fuego del altar del incienso se apague. El que tiene agradecimiento y reconoce el sacrificio, entonces termina aceptando su llamado. Y hemos sido llamados a ser sacerdotes. Se nos ha dado el privilegio de entrar en el lugar santo. Gloria sea a Dios. Apocalipsis 1:5, mira lo que nos dice. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Usted fue llamado, usted fue escogido, usted fue atraído para habitar en los atrios de Jehová. Y usted fue llamado y usted fue escogido como sacerdote del Dios Altísimo. Y la responsabilidad del sacerdote que estaba de turno, en la gracia no podemos decir hoy no es mi turno. Que la Biblia dice que tenemos que trabajar a tiempo y fuera de tiempo, redimiendo bien el tiempo. La semana pasada hablamos sobre el tiempo. Para ofrecer sacrificio a Dios tenemos que sacrificar tiempo. Y todo el que ha sido llamado de parte de Dios, ¿cuántos han sido llamados? Tienen el deber de mantener el carbón encendido en el altar del incienso. Y a propósito, el altar del incienso también representa las oraciones de los santos, dice la palabra de Dios. Entonces, en el altar del sacerdocio, es el altar de comunión, es el altar de intimidad. Pero si en el altar del sacrificio ofrecíamos acción de gracias por habernos perdonado la vida, por habernos aceptado, en el altar del sacerdocio hay alabanza. ¿Quiere saber usted? Si usted está siguiendo el patrón de Dios con respecto a su vida de adoración,
¿Quiere saber usted si es que el fuego de Dios en su corazón, en el altar de Dios en su corazón, está ardiendo? ¿Es usted agradecido todos los días de su vida? ¿Hay acción de gracias o hay quejanza en su lenguaje? ¿Hay alabanza en su corazón? ¿Hay alabanza? Aleluya. Últimamente han habido un par de canciones que están bonitas, ¿verdad? Hay una canción que dice, eres increíble. Yo al principio dije, bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Que a Dios no se le puede creer o qué? Pero no, es que lo que pasa es que Dios hace maravillas. Las cosas que Dios hace son difíciles de creer, pero nosotros por la fe las creemos. Para el mundo las cosas que Dios hace no las pueden creer. Para nosotros creemos y conocemos a un Dios de milagros. ¿Cómo no alabarle? Si nos sacó del lodo cenagoso y puso nuestros pies sobre la roca y nos atrajo a sí mismo, nos separó y ahora nos ha llamado como reyes y como sacerdotes. Nos ha dado el privilegio de que mantengamos el fuego ardiendo y ofreciendo incienso de alabanza y de adoración. Aleluya. Salmo 107:1. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Escuche esto. Porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que lo ha redimido del poder del enemigo. Para siempre es su misericordia. ¿Quiénes son los que tienen que mantenerse alabando la gloria de Dios? Alabad a Jehová porque Él es bueno. ¿Quiénes saben que Dios es bueno? Los redimidos de Jehová. Los que reconocieron que en el altar de sacrificio fue dado Jesucristo en lugar de mí. Los que ha redimido del poder del enemigo. Aleluya. Hace un ratito aquí estaba Juan Bendialma, ¿cómo se llamaba? Federico Bendialma. Estaba aquí y ¿sabe qué? Él ya estaba, su alma ya estaba vendida. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? De acuerdo al... Le digo una cosa aquí entre usted y yo no sé de usted, pero hace 27 años yo creo que mi alma ya estaba vendida al diablo. Jesucristo interceptó nuestras vidas, María, ¿verdad que sí? A los que ha redimido, vino Jesús a la escena de nuestra vida y nos redimió. Teníamos cadenas que nos ataban. No solamente nos ataban nuestra mente, ataban también nuestro corazón. Habían vicios, habían droga, había adicción, habían riquezas, había fama que estaba arraigado a nuestra vida. Pero dice la Biblia, los redimidos de Jehová, los que Él ha redimido del poder del enemigo, alaba a Jehová porque Él es bueno. Es parte de cumplir nuestro sacerdocio. Y el versículo 32, escuche lo que dice. Está hablando del versículo 22 del mismo Salmo 107. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Ofrezcan sacrificios de alabanza. Dios sabe que hay momentos de nuestras vidas en los que, como dicen por ahí, no nos huelen ni las azucenas. Quiere decir que nada le parece bien. Hay momentos de nuestras vidas en los que nos sentimos oprimidos. El diablo anda con su acechanza. Somos propiedad de Dios. Y dije hace un rato, ¿verdad? Que a los que están adorando en espíritu y en verdad, Dios dice, bueno, yo estoy buscándote, ven para acá. Pero a los que se quedan callados, a los que han enmudecido, a los que empiezan a dar queja de cada cosa, a los que se olvidaron del altar del sacrificio en donde Cristo fue puesto en la cruz del Calvario, los que se olvidaron de alabar a Dios, empiezan a ser víctimas de las acechanzas del enemigo. ¿Quiere verle al diablo correr? Alabe a Jehová. Alabe a Jehová. Enciende el carbón en el altar de su corazón. Gloria sea a Dios. Y por último, el altar de la santidad. La Biblia no le llama altar. No estoy queriendo cambiar la Biblia. Pero en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca del pacto. ¿Y por qué le llamo altar? Porque en el altar de Jehová
está la presencia de Jehová, ¿verdad que sí? Y en el arca del pacto, la Biblia nos dice que representaba la presencia de Dios en el lugar santísimo. Y en el arca del pacto habían tres cosas. Estaban las tablas de la ley, estaban el maná y estaba la vara de Aarón que reverdeció. Las tablas de la ley nos hablan de la santidad de Dios y nos hablan de su voluntad. La santidad, su voluntad, la santidad de Dios para nuestras vidas. Las tablas de la ley nos habla de su voluntad y nos habla de su santidad. El maná nos habla de un sustento divino. Sustento divino. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Somos seres tripartidos, como dice la definición. Somos espíritu, alma y cuerpo. Usted alimenta su cuerpo 3 veces al día. Algunos 4, otros 5. Y buscan lo mejor para alimentarse. Todo lo que sea rico en colesterol, en grasas, y preservativos y químicos. Pero volvemos al altar de sacrificio, ¿verdad? Al que ha reconocido, tiene un corazón lleno de acción de gracias, acepta el sacerdocio, mantiene el fuego de Dios ardiendo con alabanza. Para esa persona, acuérdense que es un camino, es un proceso, acción de gracias, alabanza. Para esa persona, en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, hay sustento divino. Y hay veces que padecemos hambre, no porque no haya sido hecha provisión para nuestra vida espiritual, sino por flojera. Por flojera. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Por flojera. En la presencia de Dios, en el lugar santísimo donde usted y yo hemos sido llamados a entrar, hay provisión divina. Está manifestada la voluntad de Dios. A veces necesitamos dirección para nuestra vida. Está en el lugar santísimo, está en la presencia de Dios, está en el altar de la santidad. A veces necesitamos sustento, fortaleza para nuestra vida. Está allí en el lugar santísimo. Está en la presencia de Dios. Y está también la vara de Aarón. Estaba ahí la vara de Aarón que reverdeció. Resumidas cuentas, la vara de Aarón representa un sacerdocio aprobado. Habían unos cuantos que dijeron, nosotros también podemos ser sacerdotes de Jehová. El Señor Dios dijo, vamos a hacer una prueba, que cada uno ponga su vara allí y yo voy a demostrar a cuál yo apruebo. Y todos pusieron sus varas y solamente la vara de Aarón al siguiente día reverdeció. La vara es un palo seco, un palo sin vida, pero la vara de Aarón reverdeció, queriendo decir que Dios aprobaba el sacerdocio arónico, a quien Él había llamado, a quien Él había escogido, a quien Él había traído para que ministre en la casa de Jehová. Usted y yo somos esos sacerdotes aprobados. Entonces, si es que en el altar del sacrificio hay acción de gracias, reconocemos, nos contristamos, reconocemos y aceptamos ese sacrificio. En el altar del sacerdocio hay alabanza, hay servicio, hay alabanza a Dios. En el altar de la santidad hay adoración. Ahora, déjeme decirle esto. Llevo 27 años de creyente, desde hace 25 o 26. Me encanta adorar a Dios. Dios me dio la habilidad de hacer algún sonido agradable con la guitarra, con el teclado. Más que las músicas rapiditas, como decimos nosotros, la alabanza, aunque en realidad alabanza es algo que exalte a Dios, pero más que la música de alabanza, me apasiona la adoración. Todo este tiempo. Pero le digo una cosa, ¿sabe por qué? Porque
Para esto hemos sido creados. Y estamos hablando aquí de 3 maneras de poder cultivar o de poder encender el fuego en nuestros corazones. Comienza reconociendo de que Él murió por ti. Luego, esa es acción de gracia. Luego, Él no solamente me salvó, sino me atrajo, así me ha puesto para que habite en su casa, me ha hecho un sacerdote. ¿Cómo no alabarle si esto es algo tan maravilloso? Él me ha dado el privilegio de poder bendecir su nombre. Pero no se quede allí. Hay un lugar santísimo en el cual se revela la voluntad perfecta de Dios, la santidad de Dios. Hay un lugar santísimo en el cual hay sustento de Dios, el lugar de su presencia. Hay un lugar santísimo en el cual se revela el plan y el propósito para tu vida. Escúcheme esto. Pienso yo que lo más frustrante para un creyente es decir, bueno, todos hablan de que han sido llamados, todos hablan de que tienen un don, todos hablan de que sirven, pero ¿y cuál es el plan para mi vida? ¿Cuál es el propósito para mi vida? Nadie se lo puede decir, solamente Dios. Y eso se consigue en el lugar santísimo. Eso se consigue a través de una vida de adoración. Entonces nos volvemos, cuando nos pegamos al inconmovible, nos volvemos inconmovibles porque decimos, ahora yo sé cuál es el propósito. Ahora yo reconozco que no solamente Dios me atrajo para que sirviese como sacerdote, sino ahora yo sé cuál es el plan de Dios para mi vida. Dios tiene un plan para tu vida. Pero ese plan se revela en el lugar santísimo, se revela en una vida de adoración. Y una vida de adoración es una vida que mantiene el fuego de Dios ardiendo en su corazón. Esos son los adoradores que Dios busca. Adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Aleluya. ¿Habrá alguien aquí el día de hoy? Aleluya. Le invito a ponerse de pie.